Vamos a referirnos en esta clase al teatro neoclásico, al teatro del siglo XVIII, al teatro que tuvo mayor desarrollo durante este periodo. Debemos decir antes que el neoclasicismo vino a reflejar en las artes los principios, las ideas y los fundamentos de la Ilustración, movimiento intelectual que permitió que el siglo XVIII fuese conocido como el siglo de las luces, el siglo del culto a la razón, de la investigación, de la divulgación del conocimiento científico, el siglo, ¿no es cierto?, de los iluminados, los filósofos ilustrados, los grandes filósofos ilustrados. En este siglo se produce una difusión del conocimiento, bueno, con la existencia de la monumental obra que fue la enciclopedia francesa. ¿Mm? Se propició el estudio y la investigación de la naturaleza, el desarrollo técnico-científico, ¿no es cierto? Em, y bien, vemos que el neoclasicismo que se origina en Francia fundamentalmente, ¿no es cierto?, llega a España de una manera muy particular, como todos los movimientos literarios, ¿no es cierto?, que se viven en España. Y vamos a hablar de teatro neoclásico, que va a tener un acento fuertemente marcado en lo didáctico, ¿ya?, en lo educativo. En la primera parte del siglo, la literatura española, los escritores españoles, siguen muy de cerca los modelos franceses. Y el primer autor que vamos a encontrar en esta línea es Nicolás Fernández de Moratín, ¿ya? Él es el padre de Leandro, ¿no? Leandro Fernández de Moratín. Los dos se dedican, ¿no es cierto?, a la literatura, fundamentalmente al teatro. Nicolás fue poeta, prosista y también dramaturgo. Fue un hombre que teorizó acerca del teatro del siglo y manejó la idea, ¿no es cierto?, transversal a los escritores neoclásicos de la época. Decía, la obra de teatro debe ser verosímil, cumplir con las unidades de acción, de espacio y de tiempo, y tener un enfoque didáctico y moral. Esto de didáctico y moral será un vector importante en la estética neoclásica española. El mismo Leandro dice en sus escritos que el escritor debe aprovechar su tiempo y la oportunidad que tiene de dirigirse a un público y ser escuchado y atendido por un público, debe aprovechar el tiempo para educar, ¿ya?, para enseñar, y es un abierto opositor al teatro popular. Es más, él califica a los escritores no neoclásicos, escritores populares de los siglos anteriores, ¿ya?, como corruptores de buen gusto, o sea, comillas, corrompen, corruptores, ¿ya?, de buen gusto. En vez de educar, hacen todo lo contrario en la masa, en el público, en la gente, los cuestiona. En aquel siglo hubo obras prohibidas, entre ellos López, Cervantes, ¿no es cierto?, los prelopistas, simplemente considerados, diríamos, antimodelos, y la gente no debía perder el tiempo leyendo esos textos o bien asistiendo a esas representaciones, ¿no? Por lo tanto, le declaró la guerra absolutamente. ¿Qué hizo en la literatura neoclásica, en la estética neoclásica? En esta vuelta a los clásicos que explicábamos, en este reinstalar, ¿no es cierto?, la poética y la estética clásica en este nuevo neoclasicismo europeo. ¿Mm? Él revive la tragedia y él escribe tres tragedias: Lucrecia o Mercinda, que tenemos aquí, ¿no es cierto?, y otra que se llama Nicolás el Bueno. La Petimetra es una comedia, ¿no es cierto?, de crítica y a la, ¿no es cierto?, a la imitación que se hacía de los franceses. El Petimetra, ¿no es cierto?, es el falso, diríamos, es el afrancesado, el afrancesado ridículo, el afrancesado, ¿no es cierto?, que imita lo superficial. E intenta instalar la tragedia, pero ocurre que en España la gente ya había desarrollado el gusto por lo popular. Desde los prelopistas, bueno, desde el teatro medieval en adelante, desde los orígenes del teatro popular, en esta, decíamos, derivación del teatro latino, estos teatros callejeros, que el público, ¿no es cierto?,
le gustaba muchísimo, iba, se divertía, el teatro tuvo un desarrollo en la cultura española realmente sorprendente, realmente fabuloso. Entonces la gente estaba acostumbrada a otro tipo de representaciones y no a la solemnidad, a la austeridad, ¿no es cierto?, al equilibrio, a la mesura, a esta cosa del sufrimiento, del destino, del sentido trágico de la vida que vivió tan intensamente el mundo griego. El mundo de español del siglo XVIII estaba en otro momento, ¿ya? En otro estadio, con otra cosmovisión, con otra mentalidad. Por lo tanto, estas tragedias, ¿no es cierto?, no tuvieron eco absolutamente. La gente no iba a los teatros, ¿ya? Todo lo contrario. La gente pedía otro tipo de obras. Tan así que encontramos en este otro autor, Vicente García de la Huerta, que él escribe una obra, entre otras, ¿no es cierto?, que se llama Raquel, porque surge de este fracaso de la tragedia, de esta poca o nula asistencia del pueblo al teatro, de este rechazo, ¿no es cierto?, a estas obras solemnes, grandiosas, eh, portentosas en ese sentido, buscan una manera de atraer al pueblo y poder educarlo, porque esa era la idea. Entonces, ¿qué hacen? em, Crean obras con temas populares, con temas arraigados en la tradición, e intentan, por ejemplo, la relación entre los judíos y los cristianos, temas, ¿no es cierto?, tomados de la crónica, temas tomados de la historia española. Aquí, ¿no es cierto?, está el tema, ¿no es cierto?, de una judía el que se enamora del rey, ¿no es cierto?, y el rey igualmente luego de la serie de problemas que este enamoramiento, ¿no es cierto?, por esta judía acarrea en el mundo castellano, ¿no es cierto?, porque ella es una enemiga del reino, una enemiga de España, una enemiga de la religión. Entonces se busca a través del tema un poco, ¿no es cierto?, em, eh, captar al público, ganarse al público, pero, ¿no es cierto?, no fue así. ¿M? Entonces tenemos la primera parte, ¿no es cierto?, o por una parte la tragedia neoclásica que se intenta revivir en esta época con muy poco éxito, ¿ya? Textos extensos, ¿no es cierto?, poco vitales, una cadencia, ¿no es cierto?, que no era atractiva, mucho menos los temas, ¿no es cierto?, de Nicolás, y ya, ¿no es cierto?, con García de la Huerta tampoco logra repuntar este drama neoclásico, esta tragedia neoclásica. Nos encontramos al poco andar con Leandro Fernández de Moratín, decíamos el hijo, y Leandro, ¿no es cierto?, igual escribe teatro neoclásico, comedias neoclásicas, y nos encontramos con la famosa obra El sí de las niñas, o El viejo y la niña, ¿ya?, como también se le conocen las versiones originales, previas a esta publicación, ¿no es cierto?, que se hizo, que se conoció con este nombre. Esta obra es un modelo de comedia o de obra neoclásica. Se adscribe definitivamente a las tres unidades aristotélicas de acción, de espacio y de tiempo. Y en ese sentido es un verdadero modelo. Es una obra no extensa, breve. Si en algún momento quieren trabajar con sus estudiantes en el colegio, en las unidades aristotélicas, perdón, dije novela, me parece, tomen esta obra, ¿sí?, tomen este texto, les va a gustar a los estudiantes y además en ese sentido, ¿no es cierto?, es bien ilustrativa, ¿ya? Dice, la acción empieza a las 7 de la tarde y acaba a las 5 de la mañana del día siguiente. Hay un solo espacio, ¿no es cierto?, en el que se desenvuelven los personajes, en el que se desarrolla la acción y la acción igualmente, ¿no es cierto?, la unidad de acción. Em, de todo punto de vista. Esta es una obra que intenta entregar una lección como teatro neoclásico en esas relaciones forzadas que se producían en los matrimonios arreglados entre hombres muy mayores y niñas muy jóvenes. Tenemos una protagonista de 16, casi 17 años, ya doña Francisquita, que la madre, ¿no es cierto?, la intenta casar con un hombre mayor, mayor, ¿no es cierto?, muy mayor, 40 y tantos años, ¿no? Y la fuerza del amor hace que este hombre finalmente, ¿no es cierto?, dé un paso al costado, porque la niña, ¿no es cierto?, Francisca, estaba enamorada, ¿no es cierto?, de un joven que le correspondía, ¿no es cierto?, sin duda.
pariente, ¿no es cierto?, sobrino de don Diego. Él da un paso al costado y dice que esto sirva de lección, ¿ya? Que hay que atender, ¿no es cierto?, a la juventud, no hay que producir opresión sobre ellas, ¿no? Y que el llamado del amor, y que él en vez de convertirse en el esposo, ¿no es cierto?, se convertirá en el padre a dar este paso al costado, pero hace una profunda reflexión, ¿no es cierto?, en este sentido, en este tema, ¿no es cierto?, endémico en la cultura de todos los tiempos, diría yo, de muchas épocas, el matrimonio por interés, ¿ya? Muestra ese aspecto, ¿no es cierto?, importante, donde él, haciendo uso, ¿no es cierto?, de la razón, del raciocinio, deja sus propios intereses, ¿no es cierto?, y cede el paso a Carlos, quien por edad y al mismo tiempo por amor, ¿cierto?, y relación con Francisca es la que debía estar junto a él, y no, ¿cierto?, el hombre mayor. Y entrega una reflexión profunda. La comedia y el café es otra obra importante de de Leandro Fernández de Moratín, otra obra, ¿no es cierto?, que representa muy bien el neoclasicismo, pero esta obra, fíjense, intenta ser entregar un modelo de lo que debe ser el buen teatro y lo que es el mal teatro. Aquí se ve a un autor que intenta, bueno, la obra, como su nombre lo dice, la comedia nueva o el café, se desarrolla en un café que está aledaño o cercano a un teatro, ¿m? Donde se reúnen los actores, la gente que hace teatro, los escritores, ¿cierto?, de los dramaturgos, diríamos, autores les decían en aquella época, ¿m? Los escritores, y en este café se realizan profundas conversaciones en relación a cómo debe ser el teatro, cómo debe ser la comedia nueva. Entonces se contrapone la postura neoclásica con la postura popular, ¿ya? Y es así, ¿no es cierto?, como tenemos que como un autor, ¿ya?, no haciendo caso a los consejos que se le dan reiteradamente, ¿ya?, de no presentar una obra, de no seguir trabajando esa obra, sigue adelante. Don Eleuterio sigue adelante con su propósito. Cuando presenta la obra es un verdadero desastre. Entonces lo que busca Leandro Fernández de Moratín es mostrar lo que no debe tener una obra literaria. ¿Y qué no debe tener? ¿No es cierto? No debe carecer de la unidad de espacio, de acción y de tiempo. Por ejemplo, la hecatombe en la representación teatral de esta comedia, ¿no es cierto?, que hace don Eleuterio, se ve en escena una multiplicidad de acontecimientos, ¿ya? Hay una tempestad, un consejo de guerra, un baile, un entierro, un duelo, ¿no es cierto? Una madre que aparece con el niño de la mano en la escena y el niño llora que tiene hambre y la mamá que no tiene que darle. Entonces la gente dice, comienza a palmotear, a toser, a estornudar, se enfurece, ¿no es cierto? Y es un verdadero desastre, termina la obra en un absoluto desastre, ¿ya? Y aparecen las digresiones y las reflexiones en torno a por qué alentaron a este pobre hombre, a este pobre escritor, ¿no es cierto?, a poner en escena esta obra, ¿ya?, que hizo todo lo contrario de lo que debió haber hecho. Aquí faltó mesura, faltó equilibrio, faltó un propósito, una finalidad, ¿no es cierto?, didáctica, buscar enseñar al pueblo, ¿ya? Y eso definitivamente la obra no lo tenía, de modo que se muestra el fracaso más absoluto, ¿no es cierto?, de esta comedia del café, por no ceñirse a los parámetros, diríamos, de la estética neoclásica. Teatro modélico, ¿no es cierto? Teatro que busca entregar preceptos, entregar una propuesta, ¿no es cierto?, opuesta al teatro de mal gusto, al teatro, ¿no es cierto?, popular, ¿ya?, que se venía haciendo en aquella época. Bien, ese es el drama neoclásico, ¿no es cierto?, a que hacemos alusión en esta jornada, en esta clase. Los invito a leer fundamentalmente, ¿no es cierto?, sí, de las niñas y por supuesto la comedia Nuevo al Café porque tienen elementos rescatables, más bien dicho como, documentos de época, ya más que por el valor literario en sí. Bien,
em, tenemos,